Muy buenos días. Recibimos, como habíamos anunciado, al ministro de Trabajo y Seguridad Social, Ernesto Murro, a quien le agradecemos su presencia. Gracias por venir. Un gusto, Nicolás. Un gusto. Bueno, hay tantos asuntos que seguramente no nos alcance el tiempo, pero a ver, a mí me sorprendió escuchar a la ministra de Turismo decir que estaba sorprendida por el dato de desempleo del mes de enero. ¿A usted también le llamó la atención? A ver, estamos en un desempleo del orden del 8%. Es una cifra que quisiéramos que fuera menor. Sin duda que el país está con un nivel de actividad y de trabajo importante. La temporada turística fue muy buena, muy buena en todo el país, no solamente en el este, sino en todo el país. Y hay que seguir trabajando para que esos números que a nosotros nos duele un desocupado, 10 desocupados. Y bueno, uno espera que eso se refleje. Hay que hacer estudios a más largo plazo. Alguna vez ustedes mismos nos han preguntado cuando ha bajado el desempleo, yo dije no, hay que verlo un poco más a largo plazo porque creo que esas son las tendencias que hay que ver. Así que bueno, a seguir trabajando como lo estamos haciendo en distintos lugares, como estamos haciendo en Juan Lacase, como estamos haciendo a través de los distintos negocios que se van implementando a partir de la actividad presidencial. Ahora, la ministra dijo algo que, a ver, cualquier ciudadano común y silvestre, imagino, puede llegar a coincidir. La temporada estival todos vimos que explotó. Impresionante la cantidad de visitantes en el este, en Colonia, en todo donde uno se le ocurriera, que quería buscar un lugar para quedarse un día, costaba conseguir alojamiento. Y sin embargo aumenta el desempleo. La ministra habló allí, deslizó el tema de la formalización, de ver si, no sé, todos los que trabajaron la temporada estaban registrados. ¿Cree que hay que ajustar un poco las clavijas por ahí? O sea, es decir, ¿no hubiera sido esperable que con esa temporada bajara el desempleo en enero? A ver, reitero, la desocupación se mide por una encuesta que hace el Instituto Nacional de Estadística, donde se le pregunta a la gente si trabajó o no trabajó la semana anterior. Por tanto, es una encuesta y por eso que en nuestra opinión esto debiera verse y debe verse a más largo plazo. Reitero, ustedes podrán ver declaraciones nuestras que hemos dicho cuando ha bajado el desempleo, También más allá de un trimestre, esperemos ver la evolución del trimestre. Ahí está, y ver la evolución del trimestre, ver la evolución del semestre, entonces hay que verlo en ese sentido. Por otro lado, cuando se mide el desempleo, cuando se mide el empleo, se mide tanto el formal como el informal. Así que por allí no está la cosa. Yo creo que tenemos que seguir trabajando, que tenemos que seguirnos preocupando, como lo estamos haciendo en Juan Lacase, como lo estamos haciendo en Maldonado, en Rocha, en 33, en Colonia y en Río Negro, que son departamentos ya afectados por Sanabria y que nos está generando desempleo. Eso le iba a preguntar, porque se menciona que hay hoy una reunión en la órbita de la DINATRA por la situación del cambio Nelson y el cierre de esta institución. Una nueva reunión porque desde el Ministerio de Trabajo, a través de distintas dependencias, desde el Banco de Previsión Social, se viene trabajando esto por distintos motivos. Por un lado, hemos recibido denuncias de empresarios que denuncian haber sido perjudicados por este señor que estafó y se fugó, lo cual para mí es un hecho muy grave, que estafe y se fugue. Alertó sobre un llamativo silencio político. ¿A qué hizo referencia? Sí, porque, a ver, acá estamos hablando de un dirigente político de primer nivel, suplente del secretario general del Partido Colorado, el diputado Germán Cardoso, un hombre importantísimo en Maldonado, secretario general del Partido Colorado Maldonado, como era Sanabria, un hombre que contribuyó al triunfo democrático del intendente Antía en Maldonado, y se sabe poco de lo que se está haciendo con él políticamente. Y acá está dejando un tendal, porque reitero, acá hay empresas perjudicadas, por ejemplo, gente que nos fue a ver, que fue a ver autoridades del ministerio, con las cuales hizo negocio horas antes de irse para perjudicarlos.
¿Qué tipo de maniobra? Y Para que la acá, gente por sepa. ejemplo, hay una empresa de transporte con 32 ómnibus, con decenas de trabajadores que operaba en Rocha, en 33 y en Maldonado. Y esta persona los dejó en Pampa y La Vía. Y ahí quedan los trabajadores con problemas, todavía se están brindando los servicios, esos empresarios, la gente que le vende combustible a esos ómnibus, la gente que repara esos ómnibus, la gente, cómo hay que ver de mantener ese servicio con problemas de financiamiento, porque este señor les hizo eso. Pero ¿qué fue lo que les hizo horas antes de irse, Sanabria? Bueno, yo prefiero, ¿Qué le dice la empresa? prefiero que estas cosas las analice la justicia, digamos, pero reitero, genera una situación en la cual dos empresas de ómnibus que trabajan en 3 departamentos, este señor, que era el principal propietario, los deja en Pampa y La Vía y se fuga. A esto se agrega lo que está pasando con decenas de trabajadores de variadas empresas, no solo los cambios, porque él tenía el señor Sanabria tenía múltiples actividades en el país, que se quedan sin trabajo transitoriamente. A algunos de ellos les hizo poner un cartel, en la puerta, reestructura empresarial hasta después de Carnaval. Carnaval pasó. Esta gente se ha quedado sin salario, sin trabajo. Estamos viendo cómo le resolvemos el seguro de paro. Cuando esta gente se pone a ver sus historias laborales, se encuentra con que se le aportaba por mucho menos que lo que ganaba realmente. Entonces, hay una cadena de cosas que están sucediendo, y reitero, no solamente en Maldonado, Rocha, 33, Colonia, Río Negro, esos son los departamentos que por ahora tenemos identificados donde hay gente afectada, empresarios, trabajadores, clientes. O sea que no hay solo una maniobra de estafa, sino que también eventualmente puede correr por parte del BPS, de la DGI, apropiación indebida o estafa al fisco, o defraudación tributaria. Acá se está trabajando con la justicia, en el BPS, en la DGI, en el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social. ¿O ustedes también pueden llegar a denunciar la situación? Y nosotros estamos recibiendo denuncias. Cuando nosotros, claro, pero digo ante la justicia. Cuando nosotros, sí, veremos. Cuando nosotros salimos a hacer estas declaraciones es porque ya teníamos denuncias de empresarios y de trabajadores. Y esto es muy grave, porque este hombre era un hombre que participaba de los más altos ambientes del Río de la Plata y le gustaba ostentar, y resulta que estafa y se fuga. Y yo veo que hay un silencio muy grande. ¿Y el tema de los controles? ¿No fallan los controles también? O sea, no le voy a hacer, usted no va a hablar sobre el tema de los controles del Banco Central del Uruguay, pero a nivel del trabajo, ¿había sido inspeccionada la empresa? El tema es que Uruguay tiene 260.000 empresas. Siempre se hacen controles, siempre se hacen cruzamientos, siempre que hay una denuncia se actúa, pero acá también llama la atención otra coincidencia. La mayoría de las empresas del señor Sanabria no tenían sindicato. O casualidad. Allí hay menor defensa de los trabajadores. Los trabajadores ahora están haciendo denuncias y otros empresarios vinculados o socios del señor Sanabria también están haciendo denuncias. Entonces, esto también es parte de ese proceso que nosotros estimulamos, de que la sociedad también contribuya con el control. Y en ese camino tenemos que caminar. Pero yo creo que acá lo central es un político de primer nivel que estafa y se fuga. Eso es lo más grave. Y para hacer un resumen y que a la gente le quede claro, ¿qué es lo que van a hacer ustedes con todas las denuncias que están recibiendo, con la situación de los trabajadores y con esta eventual situación que no se conocía hasta el momento de que no solamente había una especie de precarización laboral, sino también había trabajadores que cobraban una cifra y en realidad los aportes al BPS y a la DGI eran menores? Todo eso tiene que actuar el BPS, que está actuando, la DGI, el Ministerio de Trabajo, la Justicia. Iremos viendo, por ejemplo, estos trabajadores van a requerir, en la medida en que no se logren recuperar puestos de trabajo, que es otra acción que estamos haciendo, ver si es posible
con otras empresas y con, si es que la justicia lo autoriza, poder recuperar alguna fuente de trabajo, por lo menos parcialmente. Eso requiere voluntad de trabajadores, voluntad de otras empresas, voluntad de la justicia, porque, por ejemplo, estamos teniendo problemas de que en algunos pueblos, en algunas localidades, se han reducido tanto los locales de cobranza y pagos que la gente tiene que hacer largas colas, o para cobrar o para pagar, porque algunos locales que pertenecían al Grupo Sanabria están cerrados. Entonces, está habiendo también una carencia de atención ciudadana, que vamos a ver si ante esa carencia de atención de locales de cobranza y de pago, por ejemplo de jubilaciones, bueno, podemos, si es que la justicia lo autoriza, si es que hay empresarios o grupos de trabajadores interesados, en reabrir por lo menos parcialmente algún local que vaya dando trabajo y que vaya mejorando los servicios. ¿Hay alguna situación que ya esté avanzada de algún local que pueda llegar a reabrir? Estamos conversando porque, reitero, todo esto ha sido muy fuerte, de muy alto impacto. Esto es mucho más que los 2,5 millones de dólares que dicen que se llevó. O sea, acá hay mucho más gente afectada, dejó el tendal, y bueno, hay que trabajar con mucho cuidado y con mucha precisión en todo el país. Ministro, y hablando de estafas, la situación del FONASA, porque eso hay que recordarlo siempre también. Usted es el ministro de Trabajo y Seguridad Social. Y además fue presidente del Banco de Previsión Social. ¿Lo sorprendió? ¿No lo sorprendió? ¿Le parecía que era algo que podía llegar a pasar? Porque, según lo que pude indagar también desde el BPS, se dice, ojo que nosotros no tenemos tanto acceso a la información que tienen las mutualistas. A ver, en primer lugar, por lo menos desde el año 2002, yo era director de los trabajadores en aquel momento, fui presidente desde el 2005, por lo menos desde el 2002 se vienen haciendo denuncias contra mutualistas, contra personas, por esto que es el pagar para ser socio. La intermediación lucrativa. Sí. Acá hay un problema de origen, que es que hay dirigentes de mutualistas que pagan para que se cometa este delito. Y este es un hecho sustantivo. O sea, si un ladrón va a robar un almacén o va a robar una estación de servicio, un banco, no sabe cuánto va a robar. Y tiene bastante riesgo. Acá sabe que se le va a pagar por afiliar a alguien a determinada mutualista, o que se le va a pagar por cometer una irregularidad. Y eso es porque hay dirigentes de mutualistas que pagan para esto. Ese es el origen de este problema. Pagan no para que alguien le pague a otro por afiliarse, porque eso está prohibido, sino que pagan como para realizar la promoción y para captar, como también a uno lo llaman y le ofrecen un seguro, le ofrecen pagan para que alguien afilie a una mutualista. Sí, bueno, para que a uno lo convenzan de cambiarse de mutualista. Sí, pero esa plata surge de dirigentes de mutualistas. ¿Está bien? O sea, ese es el origen del problema. Ese es el origen del problema. Entonces, estos se van adoptando distintas formas. Cuando las afiliaciones se cambiaban en el BPS, estaban los promotores de esto alrededor del BPS. Cuando se pasaron para hacerlo de las mutualistas, los promotores de esto se juntaban en las principales mutualistas. Ahora, en los últimos años, se inventó esto de crear empresas. Yo creo que lo bueno de esto es que se ha empezado a ver un acercamiento entre las denuncias que se vienen haciendo hace muchos años, porque se han denunciado mutualistas, ha habido en estos años personas presas, decenas de personas presas y procesadas, mutualistas multadas por el BPS y por la Junta Nacional de Salud, pero no tenía la trascendencia que esto tuvo. Creo que lo positivo de ahora es que hay una comprensión, un acercamiento entre las denuncias que se venían haciendo hace muchos años y la actuación de la justicia. Y creo que eso me parece que es lo positivo de esto, que ahora hay una mayor confluencia y que eso va a significar, ojalá que esto no sea solamente un tema pasajero y de protagonismo, sino que sea un tema que efectivamente contribuya a eliminar un delito pago
que no le hace bien a la gente. ¿Usted eliminaría la intermediación lucrativa en todas sus formas? Esto de... Eso es ilegal en Uruguay. Sí, bueno, pero a ver, esto de, no sé, hay gente que habla de evitar que las mutualistas hagan publicidad para el corralito mutual. Es decir, usted ve que allí está... Este no es un tema de publicidad. O sea, este no es un tema de publicidad. Bueno, pero es un tema de que en un mes se concentran todos los cambios de... Claro, pero ese fue también un petitorio nacional. O sea, ustedes mismos, la población decía, bueno, si yo me quiero cambiar de mutualista, tengo que poder cambiarme de mutualista. ¿Está bien? Sí. Bueno, este fue un reclamo nacional. Bueno, entonces, ¿qué se decidió? Bueno, hagamos eso para las personas que tienen más de 3 años de antigüedad en febrero de cada año. Pero el delito el curro ya existía hace muchos años, con corralito y sin corralito. Y existe desde que hay quienes ponen plata para que la gente se afilie a una mutualista. Claro, pero ¿y cómo hacemos para que no se ponga plata? Para... Bueno, en primer lugar tiene que haber una actitud ética de los dirigentes de las mutualistas, de competir en base a mejores servicios y no competir en base a poner plata para que alguien se afilie a una mutualista. ¿Está bien? Entonces, creo que, reitero, lo positivo de esta etapa, porque reitero, denuncias, personas presas, multas a mutualistas, el BPS desde el año 2002 por lo menos viene aplicando. Destituir funcionarios. A mí me tocó destituir funcionarios del BPS por cosas de estas. O sea que no le sorprendería que hubiera algún funcionario que estuviera involucrado en esto. No es necesario y hasta ahora no está aprobado. ¿Puede pasar esto sin que haya funcionarios del BPS involucrados? ¿Está bien? Entonces, acá el tema es el origen de esto. El origen de esto es que hay dirigentes de mutualistas que ponen plata para afiliar personas a su mutualista. Imagino que usted se da afiliado a la teoría de que las mutualistas deberían devolver el dinero. Acá hay mucho por hacer todavía. Yo creo que lo bueno, Nicolás, es que hoy parece haber, que espero que esto se confirme en los estrados superiores de la justicia. Hoy se ha dado mucho protagonismo a este tema. Esto ya ha pasado otros años. A este nivel. No con tanta difusión pública. ¿Está bien? También porque acá se dijeron una cantidad de cosas que ya hoy están probadas que no eran ciertas. Lo de las 31.000 cédulas. No eran 31.000 personas, en todo caso son algunos cientos, y algunos cientos en 2,5 millones de cuotas mutuales que paga el BPS por mes y 30 millones de cuotas mutuales que paga el BPS por año. Por tanto, unos pocos cientos no es lo que acá se dijo al principio. Segundo, no es desde el 2011. Son algunos pocos cientos, en todo caso desde el 2016, y a los 3 meses se dan de baja. No es que, como se dijo al principio, se afiliaban en el 2011 y siguieron cobrando hasta ahora. No es cierto. Se dijeron muchas cosas que no son ciertas. Se dijeron que esto es la causa del déficit del FONASA. Esto no tiene nada que ver con lo que el Estado uruguayo tiene que poner para seguir mejorando el sistema de salud. Entonces, hay mucha cosa que se dijo al principio, en algunos medios irresponsablemente, que hoy ya están más claras, y lo que yo espero es que esto sirva para que en esa confluencia que hay entre la comprensión del Poder Judicial del tema, del problema, y lo que desde hace añares viene haciendo el EPS y ahora la JUNASA, bueno, ahora se encuentren los mejores caminos. Ministro, me quedan 3 minutos y hay 2 temas que no quiero dejar de preguntarle. El primero, usted es ministro de Trabajo, tiene acceso a conversar con casi cualquier actor involucrado que quiera en cuanto a las cuestiones del mercado laboral y CNT, cámaras empresariales, sindicatos de funcionarios estatales. ¿Puede explicar qué es lo que pasa en AFE cuando los trabajadores que están en una empresa que todos sabemos ha tenido muchísimos problemas, que de alguna manera se hacen esfuerzos desde parte del gobierno para tratar de mantenerla a flote, cuando tienen la situación esta con UPM, hacen un paro y no permiten a los técnicos trabajar? ¿Puede explicar usted, como ministro de Trabajo, qué es lo que sucede ahí? Yo creo que ahí tenemos que seguir dialogando. Creo que hay que entender que Uruguay necesita imprescindiblemente el ferrocarril para su desarrollo, con tercera planta de celulosa o sin tercera planta de celulosa. Para el desarrollo del Uruguay se necesita imprescindiblemente el ferrocarril.
Acá el ferrocarril fue eliminado en un gobierno colorado y eso se hizo mal, porque se destruyó el ferrocarril. Y hoy Uruguay necesita imprescindiblemente el ferrocarril para seguir desarrollando. Y reitero, con tercera planta de celulosa o sin tercera planta de celulosa. Uruguay va a tener tercera planta de celulosa, estamos trabajando para eso. Y esto implica una comprensión de todas las partes. Como necesitamos el ferrocarril, necesitamos el sistema de cuidados. Porque sin sistema de cuidados tampoco podemos seguirnos desarrollando. Sin más inversión en infraestructura tampoco podemos seguirnos desarrollando. Y bueno, yo creo que se están dando respuestas a eso con todas las rutas que están en reparación, etcétera, etcétera. Y eso creo que amerita que todos los actores comprendamos este cambio profundo que tiene que tener el país y que no se puede seguir discutiendo aspectos de detalle de cómo funciona una vía o de cómo funciona una máquina. Tenemos que hacer una discusión más grande. Y bueno, y creo que eso hay que colaborar todas las partes, también nosotros, a encaminarlo con el Ministerio de Transporte y Obras Públicas, con AFE, con el sindicato, con el PIT-CNT, porque reitero, estamos... Pero eso afecta demasiado a la imagen del país en una cuestión clave como podría llegar a ser el desembarco de una tercera planta de celulosa, con la inversión que eso trae aparejado, que esta gente pare el servicio e impida que trabajadores de UPM, que aparte ya sabemos que UPM de alguna manera puso cierto reparo en lo que era la cuestión sindical y está pidiendo ciertas garantías. ¿No es una muy mala señal? Venimos trabajando muy bien con UPM en ese tema, en lo laboral. Nosotros estamos dentro de uno de los 8 grupos que hemos integrado con UPM y con el gobierno en el tema laboral y vamos a trabajar bien. Pero reitero, también a veces hay algunas cosas que se magnifican. Por ejemplo, es muy positivo para el prestigio internacional del Uruguay que esté John Kerry descansando en José Ignacio. Porque ¿por qué el ex jefe del Departamento de Estado de los Estados Unidos decidió venir a descansar a Uruguay? Porque Uruguay le da condiciones para eso. Y a veces ese tipo de cosas, o todos los reconocimientos que el país tiene en el mundo, que hacen que vengan inversores, que vengan turistas, que vengan gente a vivir al Uruguay. Uruguay se ha transformado del 2010 en un país de inmigración, de los más diversos orígenes, y la gente viene a Uruguay por una serie de aspectos positivos que el Uruguay tiene. Y claro que tenemos cosas negativas. Valoremos lo positivo y mejoremos lo negativo que tenemos. Ministro, le agradezco por su presencia. Me quedé con ganas de preguntarle por el tema Uber y cuántos choferes se han afiliado, se han regularizado o han iniciado el proceso de regularización. Cuando quiera conversamos. Vamos a seguir conversando al respecto. La pausa y seguimos con muchas noticias.